El sudor frío me recorría la espalda. El silencio del enorme salón de ensayos era casi tangible, pesado como una manta de plomo. Solo se oía el tic-tac implacable del reloj en la pared, marcando el tiempo que se escapaba como arena entre mis dedos. Anya estaba ahí, en el centro del salón, vestida de negro, un cisne negro perfecto. Odiaba reconocerlo, pero era una visión impresionante, una encarnación misma de la gracia y el poder. Dimitri y yo estaba sentado en la esquina, observándola. No podía negar la intensidad de su presencia, la forma en que dominaba el espacio. Su mirada, penetrante, me recorría como una corriente eléctrica. Sabía que esta audición era un campo de batalla, y que Anya y yo éramos los únicos guerreros que competían por el título del Cisne Negro. Los preparativos para el Lago de los Cisnes habían sido una tortura. Meses de ensayos agotadores, de perfeccionar cada movimiento, cada expresión, cada respiración. Era una obsesión, un torbellino que me consumía por completo. Y Anya, con su talento deslumbrante, era mi principal obstáculo, mi espejo, mi rival, y algo más. Sentí su mirada sobre mí, fría, calculadora, incluso mientras bailaba. Sus movimientos eran precisos, despiadados, como si cada paso fuera una estocada en el corazón de mi propia aspiración. No era solo competencia, no, había algo más. Una tensión eléctrica, un desafío tácito que traspasaba el ámbito de la danza. El aire en el estudio estaba cargado. No era solo el sudor, el esfuerzo físico, la tensión acumulada de semanas de ensayos. Era algo más palpable. Una electricidad que chisporroteaba entre Anya y yo. Cada arabesque, cada fuete, era una declaración de guerra silenciosa. Una demostración de poder sutil, pero devastadora. Ya no se trataba solo de la técnica, de la perfección física. Había un elemento nuevo, peligroso, la rivalidad, visceral, que se desbordaba en cada movimiento. Sentía su mirada, clavada en mí, incluso cuando nuestros cuerpos se movían a un ritmo frenético. Una batalla de miradas, un duelo silencioso que se libraba entre cada pirueta. Ella era implacable, una fuerza de la naturaleza en el escenario, cada movimiento calculado para deslumbrar, para eclipsarme. Y yo, impulsado por una mezcla de admiración y resentimiento, respondía con una intensidad aún mayor, esforzándome por igualar su destreza, superarla incluso. Era una danza peligrosa, un juego de poder donde la línea entre la admiración y el odio se desdibujaba con cada repetición. Recuerdo una tarde en particular. Estábamos ensayando el Grand Pas de Deus. Ese baile frenético, lleno de pasión y peligro. Anya hizo un salto excepcional, uno que yo consideraba inalcanzable, la perfección hecha movimiento. Sentí un pinchazo, no de dolor físico, sino de algo más profundo, una herida en mi orgullo. Tenía que superarla. Era una noche fría de otoño. El estudio estaba casi vacío, solo las luces fluorescentes zumbando en la penumbra. El silencio era sepulcral, roto solo por el crujir de mis zapatillas contra el suelo pulido. Estaba ensayando una secuencia particularmente difícil del Lago de los Cisnes. La soledad me agobiaba. De repente la puerta se abrió. Era Anya. Vestía un suave suéter de cachemira, su cabello recogido en una coleta descuidada. Parecía vulnerable, sin la máscara de hielo que usualmente mostraba. Se acercó, sus movimientos suaves, casi cautelosos. Había una extraña familiaridad en el aire, una sensación de intimidad inesperada. Sin previo aviso, me tomó la mano, sus dedos pequeños y cálidos en los míos. Fue un contacto fugaz, pero electrizante. Una corriente eléctrica recorrió mi cuerpo. Nuestros ojos se encontraron, y en esa mirada profunda, más allá de la rivalidad, vi algo diferente. Un reconocimiento tácito, una atracción innegable. Entonces, sucedió. Un beso rápido, casi robado, un roce de labios que borró toda la distancia que había entre nosotros, toda la fría rivalidad que nos había separado hasta ese instante. Fue un beso silencioso, pero que resonaba con una fuerza desconocida, un eco sordo y profundo en la quietud del estudio. El mundo se detuvo. Solo existíamos nosotros, en la penumbra dorada de la única lámpara sobre el barre. Después del beso, todo cambió. La tensión entre Anya y yo, antes pura rivalidad, se transformó en algo nuevo, explosivo, inquietante. Era una mezcla extraña, una extraña danza entre la competencia y la atracción, donde cada encuentro se convertía en un campo de batalla y un espacio de intimidad a la vez.
Empezamos a encontrarnos en secreto, fuera de los horarios de ensayo. Era un juego peligroso, un encuentro prohibido que alimentaba nuestra pasión. En esos momentos, la rivalidad se desvanecía, reemplazada por una tensión erótica palpable, que palpitaba en el aire, en cada mirada, en cada roce accidental. Cada ensayo se convertía en un tortuoso juego de seducción. Una mirada prolongada, un contacto casual de manos, una sonrisa furtiva, eran pequeños detalles, pero cargados de significado, que alimentaban la tensión erótica entre nosotros. Sentía su presencia como una amenaza y una promesa al mismo tiempo. El deseo se mezclaba con la rivalidad, creando un cóctel explosivo de emociones. Había momentos en que la pasión nos consumía, y otros en que el resentimiento y la competencia afloraban. Era una relación tensa, peligrosa, pero increíblemente apasionante. Un juego de fuego y hielo que nos mantenía al borde del abismo. El aire se volvía cada vez más denso, la fecha del estreno se acercaba, un gigante amenazante en el horizonte. La decisión del director, la espada de Damocles sobre nuestras cabezas, nos tenía a Anya y a mí, en vilo. Ya no era solo la competencia en el escenario. Era una lucha interna, una batalla contra la ansiedad, contra la incertidumbre. Dormía poco. Mi mente una vorágine de dudas y temores. ¿Sería yo el elegido, o este Anya? La respuesta pendía de un hilo, como una espada sobre mi cuello. Cada ensayo era una prueba de fuego, cada movimiento una oración silenciosa, y la sombra de Anya, su talento abrumador, se proyectaba sobre mí, como una constante amenaza. Anya, por su parte, parecía manejar la presión con una serenidad inquietante. Su aparente calma me desestabilizaba aún más. Su silencio era más amenazante que cualquier declaración explícita. Estaba segura de sí misma, o este era una máscara para disimular su propia ansiedad. La tensión entre nosotros era una cuerda floja. Cada roce, cada mirada, un potencial desastre. La pasión que compartíamos se entrelazaba con la rivalidad, alimentando una atmósfera de incertidumbre y ansiedad. Sentía que nuestro vínculo se rompía y se reforzaba al mismo tiempo, en una espiral descendente de deseo y miedo. El director me llamó a su oficina. El aire olía a café rancio y a miedo. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, un presentimiento agudo que se clavaba en mi estómago. Me ofreció una silla, su rostro inexpresivo, una máscara de piedra. Sabía, incluso antes de que abriera la boca, que mi mundo estaba a punto de derrumbarse. Las palabras fueron breves, cortantes como un cuchillo. Dimitri, hemos decidido que Anya será la protagonista del Lago de los Cisnes. El golpe fue devastador, un mazo que me dejó sin aliento. Sentí un vacío en el pecho, una sensación de vacío que me paralizó. Mi sueño, mi obsesión de años, se había esfumado en un instante. La rabia me inundó, sentí un torbellino de emociones, una mezcla explosiva de frustración, resentimiento e injusticia. Anya, mi rival, la mujer que amaba y odiaba al mismo tiempo, había ganado. Su triunfo era mi derrota, una herida abierta que sangraba sin consuelo. ¿Cómo podía seguir adelante después de esto? Nuestra frágil conexión, forjada en la pasión y la rivalidad, temblaba al borde del abismo. La noticia había arrojado una sombra oscura sobre nuestro vínculo. El amor que compartíamos se enfrentaba a una dura prueba. La decepción, la rabia y el resentimiento amenazaban con destruirlo todo. ¿Podríamos sobrevivir a esta tormenta? La rabia seguía ahí, un volcán a punto de erupcionar. Pero algo cambió ese día. Anya estaba en el estudio, ensayando sola. Su rostro estaba pálido, sus ojos hundidos, una imagen de agotamiento y decepción. Me acerqué, impulsado por una mezcla de rencor y, algo más, compasión. Quizás. Hablamos durante horas, esa noche. Hablamos de nuestros sueños, de nuestras frustraciones, de la presión insoportable de la competencia. Descubrí que su aparente serenidad era una máscara, que ella también llevaba una carga enorme. Su confesión me sorprendió. Le habían ofrecido el papel principal, pero dudaba de poder asumirlo en mi ausencia. Entonces lo dijo: no puedo hacerlo, Dimitri, no sin ti. Sus palabras fueron un golpe, pero un golpe diferente, uno que no me hirió, sino que me conmovió profundamente. Se negaba a aceptar el papel principal sin mi apoyo, sin mi presencia a su lado. Su sacrificio fue inesperado,
conmovedor. Su decisión me dejó sin aliento. Su generosidad, su sacrificio, me impactó. De repente mi propia derrota ya no me parecía tan terrible. Su gesto desinteresado transformó la dinámica de nuestra relación, mostrando la verdadera naturaleza de nuestro vínculo. Más allá de la rivalidad, había un respeto profundo, un afecto genuino que trasciende la competencia. Las luces se apagaron. El silencio antes de la tormenta. El olor a maquillaje, a sudor y a nerviosismo, flotaba en el aire. Podía sentir los latidos de mi corazón resonando en mis oídos, fuertes, como tambores de guerra. Detrás del telón, la espera era insoportable, una agonía lenta y tortuosa. El rugido del público, una ola sonora que nos envolvió al levantarse el telón, fue ensordecedor. Las luces me cegaron momentáneamente, pero luego vi a Anya. Vestía el traje de Odette, radiante, una imagen de perfección y de gracia. A pesar de todo lo sucedido, era una visión deslumbrante, y sentí un orgullo profundo por ella. Olvidé la rivalidad, el resentimiento, la decepción. Solo existía la música, el baile, la conexión con Anya, a través de la danza. Nuestras miradas se cruzaban en el escenario, y en ellas, ya no vi competencia, sino una complicidad silenciosa, una profunda conexión que trascendía el conflicto. El baile fue una catarsis, una liberación. Me olvidé de mí mismo, de mis miedos, de mis frustraciones. Era solo movimiento, era pasión pura, una expresión sublime del arte. Y cuando la música terminó, y el silencio invadió el teatro, solo sentí una inmensa paz, una profunda satisfacción. Había encontrado la redención en la danza. La ovación fue ensordecedora, un mar de aplausos y vítores, que nos envolvió a Anya y a mí, en una ola de euforia. Bajamos del escenario, tomados de la mano, y en ese instante, la magia del teatro pareció disiparse. La realidad, cruda y tangible, nos golpeó con toda su fuerza. El romance prohibido que habíamos mantenido oculto durante tanto tiempo, ahora estaba a la luz. En el camerino, el silencio era abrumador, roto solo por el susurro de nuestras respiraciones. La tensión sexual que nos había unido durante semanas, ahora explotaba sin contención. Era una pasión contenida, reprimida, que ahora buscaba su liberación. La rivalidad, el miedo, todo eso se desvaneció, reemplazado por un deseo profundo, visceral. El roce de nuestras manos, accidental al principio, luego intencionado, fue como una chispa que encendió una llama. Un beso, profundo y apasionado, selló la verdad de nuestros sentimientos. Era un beso que había estado esperando durante meses, un beso que rompía las barreras de la rivalidad, de la competencia, de todo lo que nos había separado. En ese abrazo, en ese beso, encontré la verdad de nuestros sentimientos. Tras años de rivalidad, de competencia feroz, descubrí que el amor había estado allí todo el tiempo, oculto bajo la superficie, esperando su momento de florecer. Y en la penumbra del camerino, más allá del telón, nuestra pasión se desató, libre, definitiva. De repente éramos famosos. Nuestra relación, antes un secreto compartido en la penumbra del camerino, ahora era noticia de primera plana. De la noche a la mañana, nuestra vida privada se había convertido en un espectáculo público. Era una locura. La presión era insoportable. Las entrevistas, los eventos, las expectativas, todo era un torbellino que amenazaba con arrastrarnos. Nuestra relación, antes un refugio, se convertía en un campo de batalla. La fama, ese monstruo voraz, se tragaba nuestra intimidad, nuestra paz, nuestra libertad. La rivalidad que creíamos superada, reapareció, más sutil, pero igual de dañina. La competencia por la atención, por el protagonismo, se filtraba en nuestra relación. Había celos, inseguridades, reproches velados. El amor luchaba contra la fama, contra la presión, contra nuestra propia naturaleza competitiva. La verdad es que la fama tiene un precio, y el nuestro estaba resultando muy alto. Nuestra relación,
antes un oasis de paz en medio de la tormenta, ahora estaba en peligro. El amor y la rivalidad se enfrentaban en una batalla feroz, una lucha por la hegemonía que amenazaba con destruirlo todo. ¿Podríamos sobrevivir? Necesitábamos un nuevo comienzo. La tormenta de la fama había dejado tras de sí un rastro de destrucción, amenazando con destrozar nuestra relación. Anya y yo sabíamos que teníamos que reconstruir, no solo nuestra imagen pública, sino también nuestro vínculo. Debíamos encontrar una nueva coreografía para nuestras vidas, una que reflejara nuestro crecimiento, nuestra madurez, nuestra comprensión mutua. Decidimos crear una nueva coreografía juntos. No era solo un proyecto artístico, era una terapia, un espacio para reconstruir nuestra confianza y nuestra pasión. Cada paso, cada movimiento, era un ladrillo en la construcción de un nuevo futuro, un futuro basado en el respeto, en la comprensión, en la aceptación mutua. La nueva coreografía fue intensa, visceral. Había momentos de pasión desbordante, pero también de delicadeza, de vulnerabilidad, de ternura. Era una expresión artística de nuestro viaje conjunto, un reflejo de nuestra lucha, de nuestra superación, de nuestro amor. Era nuestra historia, contada a través del movimiento. La coreografía se convirtió en nuestra nueva realidad. Un espacio donde nuestra pasión, antes amenazada por la fama y la rivalidad, encontraba su expresión más pura y plena. Una nueva etapa, una nueva coreografía para nuestras vidas, una danza que nos unió más que nunca, forjando un futuro basado en la confianza, en el respeto, en un amor fortalecido por las pruebas superadas. Habíamos encontrado nuestra armonía. La tormenta de la rivalidad había pasado, dejando tras de sí un rastro de cicatrices, pero también un terreno fértil para un amor más profundo, más maduro. Anya y yo habíamos superado la prueba de fuego, habíamos aprendido a confiar el uno en el otro, a apoyarnos mutuamente, a respetarnos incluso en medio de la competencia. Nuestra relación había trascendido la danza. Era algo más profundo, más significativo. Habíamos construido algo real, algo duradero, a pesar de la presión, de la fama, de nuestra propia naturaleza competitiva. El amor, verdadero y genuino, había vencido a la rivalidad, y ese triunfo era más dulce que cualquier éxito en el escenario. Profesionalmente, también nos esperaba un futuro brillante. Habíamos demostrado ser no solo grandes bailarines, sino también artistas capaces de superar las adversidades, de transformar la rivalidad en colaboración. Nuestra historia, nuestra lucha, se había convertido en una inspiración para otros, una demostración de la fuerza del amor y la perseverancia. El final de una etapa, el comienzo de otra. Anya y yo, unidos por un lazo inquebrantable, celebrábamos nuestro futuro. Era un futuro incierto, sí, pero lleno de esperanza, de amor, de una pasión que había trascendido la rivalidad, la competencia, la fama. Era el baile eterno, el baile de nuestro amor. El silencio después de la música es un silencio denso, cargado de recuerdos, de emociones, de reflexiones. Sentado aquí, en el camerino vacío, el eco de los aplausos aún retumba en mis oídos, pero la intensidad del momento ya ha pasado. Queda la calma, la quietud, el tiempo para procesar todo lo vivido. La rivalidad con Anya fue una lucha intensa, desgastante, pero necesaria. Nos empujó a la excelencia, nos obligó a superarnos constantemente, a alcanzar límites que creíamos inalcanzables. Sin esa competencia feroz, quizás nunca hubiéramos llegado tan lejos. Esa rivalidad nos forjó, nos hizo más fuertes. El amor es un concepto complejo, contradictorio, que se alimenta de la pasión y la comprensión, pero también de la lucha, del conflicto. Anya y yo aprendimos a navegar esas aguas turbulentas, a mantener el equilibrio entre el deseo y el respeto, entre la competencia y la colaboración. Fue un aprendizaje doloroso, pero invaluable. La búsqueda de la excelencia es un camino solitario, pero gratificante. Es una lucha constante contra uno mismo, contra los límites del cuerpo y del espíritu. Anya y yo descubrimos que esa búsqueda, aunque a veces dolorosa, nos ha enriquecido, nos ha convertido en quienes somos. Y por encima de todo, nos enseñó la importancia del apoyo mutuo, del respeto y del amor.